Hace más de 4000 años, una ciudad entera desapareció, no en silencio, sino bajo fuego que cayó del cielo. El desierto aún guarda el eco de lo que ocurrió allí. Sodoma, un nombre que se convirtió en sinónimo de pecado, destrucción y misterio. La Biblia cuenta que fue el mismo Dios quien hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, reduciendo todo a cenizas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquella noche? ¿Fue solo un acto divino de juicio? ¿O hay algo más? Algo que la historia y la ciencia recién comienzan a entender. Durante siglos, estudiosos y exploradores intentaron encontrar Sodoma. Se redibujaron mapas, se excavaron ruinas, se analizaron montes. Pero la ciudad parecía haber sido tragada por la tierra misma, como si el desierto hubiese jurado guardar su secreto. Hasta que, hace poco, arqueólogos descubrieron algo impresionante. Una antigua ciudad cerca del Mar Muerto, conocida como Tal el-Hammam. Y allí, entre capas de ceniza, cerámica derretida y piedras vitrificadas, encontraron señales de una catástrofe que vino del cielo. Los fragmentos de cerámica estaban fundidos como vidrio, algo que solo ocurre a temperaturas superiores a los 2000 grados. Ningún fuego humano podría haber causado eso. Era como si una explosión celestial hubiera arrasado todo en un instante. Y de repente, lo que parecía solo una historia bíblica, se convirtió en una pista arqueológica. Las escrituras en Génesis 19 describen: entonces el Señor hizo llover azufre y fuego desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Fuego del cielo, cenizas, silencio, y ahora, los restos de una ciudad real destruida por una fuerza tan intensa que derritió piedra y arena. ¿Sería esta la prueba de que Sodoma realmente existió? ¿O hay algo aún más profundo, un patrón espiritual que se repite hasta hoy? Porque el misterio de Sodoma no trata solo de lo que fue destruido, sino de por qué fue destruido, y de lo que el mundo moderno podría tener en común con aquella ciudad perdida. Sodoma fue una civilización próspera. Tierra fértil, ríos abundantes, comercio floreciente. Pero también fue el escenario de algo que el mismo Dios llamó clamor que llegó hasta los cielos. Un lugar donde el pecado se volvió normal, y lo normal se volvió irreconocible. El desierto la devoró, pero su historia sigue viva, como un recordatorio, una advertencia, y un enigma que jamás se apaga. Durante siglos, Sodoma fue tratada como una leyenda, una metáfora del pecado y de la justicia divina. Pero, recientemente, el desierto comenzó a hablar, y lo que reveló dejó incluso a los más escépticos en silencio. En 2005, arqueólogos que excavaban un antiguo sitio llamado Tal el-Hammam, en la región noreste del Mar Muerto, comenzaron a encontrar señales extrañas: ladrillos quemados, piedras vitrificadas y fragmentos de cerámica derretidos por un calor extremo. Pero no había rastro de ningún volcán, ni de guerra, ni de fuego provocado por humanos. Era como si algo, venido del cielo, hubiera golpeado la ciudad con una fuerza incontrolable. Las investigaciones fueron dirigidas por equipos internacionales, entre ellos científicos de la Trinity Southwest University, bajo la dirección del arqueólogo Stephen Collins. Después de años de excavaciones, descubrieron que el lugar había sido destruido repentinamente hace unos 3600 años, la misma época en que el libro de Génesis sitúa la caída de Sodoma y Gomorra. Los análisis revelaron que las paredes de las casas estaban vitrificadas y que el suelo contenía microesferas de sílice fundida y minerales alterados por temperaturas superiores a los 2000 °C, suficiente para derretir el metal. Los científicos llaman a este tipo de evento una explosión aérea hipersónica, algo similar a lo que ocurre cuando un gran meteorito explota en la atmósfera, liberando una energía comparable a miles de bombas atómicas. Y eso parece ser exactamente lo que ocurrió en Tal el-Hammam. La explosión habría vaporizado todo en un radio de decenas de kilómetros, lanzando olas de calor y viento que destruyeron por completo las ciudades cercanas, incluidas las tierras fértiles alrededor del Jordán. El impacto fue tan intenso que los restos arqueológicos muestran señales de una aniquilación instantánea, vidas interrumpidas en un solo momento. Curiosamente, el relato bíblico describe algo idéntico. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego.
y destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Génesis 19, 24, 25. El detalle más impresionante es que se han encontrado partículas de azufre puro en regiones cercanas al Mar Muerto. Y este azufre es diferente a cualquier otro tipo natural. Es casi 100% puro, algo extremadamente raro en la naturaleza. Era como si la tierra aún guardara las cenizas de una lluvia celestial. Pero no fue solo el calor ni el azufre lo que impresionó. Los investigadores notaron que, justo después del evento, la zona quedó imposible de cultivar durante siglos, exactamente como relata la Biblia. Y miró Abraham hacia la llanura, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19, 28. La arqueología y la escritura, separadas por milenios, parecían ahora contar la misma historia. Una ciudad rica y fértil, destruida de forma instantánea por fuego que descendió del cielo. Lo que para la ciencia fue un desastre natural, para la fe fue un juicio divino. Pero quizás fue ambas cosas al mismo tiempo, porque el mismo Dios que creó el universo también domina sus fuerzas. Y cuando el ser humano cruza los límites, incluso la naturaleza se convierte en instrumento de justicia. Los habitantes de Sodoma vivían en lo que la Biblia llama abundancia de ociosidad. Lo tenían todo, pero olvidaron lo esencial. La abundancia los alejó de la fe, y la ausencia de Dios los llevó a un colapso moral tan profundo que el mismo cielo respondió. La destrucción de Sodoma no fue una casualidad, fue una advertencia. Y tal vez, cuando miramos las ruinas de Tal el-Hammam, lo que vemos no sea solo el pasado, sino un espejo del presente. Las ruinas de Sodoma no cuentan únicamente la historia de una ciudad destruida. Hablan del momento en que el ser humano decide ignorar a Dios. Mucho antes de que el fuego cayera del cielo, Sodoma ya se había consumido por dentro. La Biblia describe una ciudad próspera, fértil y envidiada. La llanura del Jordán era comparada con el mismo Edén, tierra de abundancia, belleza y riqueza. Pero el corazón de su pueblo se volvió frío. El confort ocupó el lugar de la fe, y el placer sustituyó el propósito. Poco a poco, lo que era bendición se convirtió en maldición. En Ezequiel 16:49, Dios revela la verdadera causa de la destrucción de Sodoma. Esta fue la maldad de tu hermana Sodoma. Soberbia, abundancia de pan y despreocupación tuvieron, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. El pecado de Sodoma comenzó mucho antes de las prácticas por las que el mundo la recuerda. Nació de la indiferencia, de la arrogancia, de la falta de compasión. Era una ciudad llena de recursos, pero vacía de arrepentimiento. Y ese vacío atrajo el juicio. Cuando Dios envió a los ángeles para liberar a Lot y a su familia, el pueblo se burló. Rieron de la advertencia, trataron el mensaje divino como una exageración. Y nada es más peligroso que confundir la paciencia divina con la ausencia de Dios. Sodoma había sido advertida, pero prefirió seguir celebrando su propia decadencia. Entonces, por última vez, la misericordia se retiró, y cuando la luz fue rechazada, vino el fuego. Los estudiosos modernos ven el desastre de Tal el-Hammam como un fenómeno natural. Pero la Biblia va más allá de la causa. Habla del motivo. Dios no solo destruyó una ciudad, interrumpió un ciclo, porque Sodoma no era solo un lugar, era un espejo. El mismo patrón que la llevó a la ruina sigue apareciendo en cada generación. Riqueza sin gratitud, libertad sin límites, moralidad sin Dios. Y cada vez que el ser humano cree que puede redefinir el bien y el mal, la historia se repite, no por casualidad, sino por consecuencia. El juicio de Sodoma es un recordatorio de que el silencio de Dios no es aprobación, es tiempo concedido para el arrepentimiento, pero cuando el tiempo se agota, hasta el polvo se convierte en testigo. Las excavaciones de Tal el-Hammam revelan una ciudad congelada en el tiempo, como si alguien hubiera detenido el reloj de la humanidad para mostrar lo que ocurre cuando el hombre ignora a su creador. Casas quemadas, muros derrumbados, campos estériles. Todo lo que fue vida se convirtió en ceniza. Y aún así, incluso entre las cenizas hay una señal. Dios es justo, pero también paciente, porque incluso en el momento de la destrucción, Él aún salvó a una familia. Lot y sus hijas fueron rescatados con prisa, un acto de misericordia en medio del caos.
Dios siempre preserva un remanente, incluso cuando el mundo parece decidido a autodestruirse. El misterio de Sodoma, por tanto, no es solo arqueológico, es espiritual. Y quizás el verdadero enigma no esté bajo la arena, sino dentro de cada corazón que elige el confort en lugar de la verdad. El viento que sopla sobre el mar muerto aún lleva el olor del azufre. Las montañas alrededor conservan marcas de fuego petrificado, y las ruinas de Tal el-Hammam siguen allí, silenciosas pero innegables. Todo en ellas parece susurrar la misma pregunta: ¿qué sucede cuando el hombre se olvida de Dios? Durante siglos, Sodoma fue vista solo como una historia de destrucción, pero tal vez sea una historia de advertencia. Un recordatorio de que la grandeza humana no se mide por la fuerza ni por la riqueza, sino por la obediencia. Porque Sodoma no cayó por falta de muros, sino por falta de temor. No fue la naturaleza quien la destruyó, sino la consecuencia natural de un corazón que rechazó a su Creador. Y si el hombre moderno observa con atención, verá que el mismo suelo que tragó a Sodoma empieza a formarse otra vez, no en el desierto, sino dentro de las ciudades que se ríen de lo que alguna vez fue sagrado. Hoy, el mundo levanta torres de vidrio donde antes se levantaban altares. La tecnología sustituyó la fe y el entretenimiento reemplazó la conciencia. Pero el principio es el mismo: abundancia sin arrepentimiento, libertad sin dirección, conocimiento sin sabiduría. Sodoma no desapareció, solo cambió de dirección. La arqueología muestra lo que quedó de su tierra. La Biblia muestra lo que quedó de su alma. Y ambas dicen lo mismo: el tiempo pasa, pero la verdad no cambia. Dios nunca destruyó una ciudad sin antes enviar una advertencia. Y la advertencia de Sodoma fue grabada no solo en las Escrituras, sino también en la roca, en el polvo, en la composición del suelo. Cada fragmento quemado, cada piedra fundida, cada partícula de azufre puro grita que el juicio es real, pero también que la misericordia es posible, porque incluso cuando cayó el fuego, una familia fue salvada. Incluso cuando la tierra se abrió, una promesa permaneció, y aun cuando el hombre se alejó, Dios siguió llamando. El enigma de Sodoma no está en las ruinas, está en nosotros. Porque cada vez que el ser humano elige el orgullo en lugar de la humildad, reconstruye, sin darse cuenta, los cimientos de una ciudad que ya fue destruida una vez. Las cenizas de Sodoma son el testimonio de un Dios que no cambia, de una justicia que no falla y de una paciencia que, por amor, aún espera. Y ahora, después de tantos siglos, el misterio sigue delante de cada uno de nosotros. ¿Acaso el mundo aprendió algo? ¿O solo está esperando el próximo amanecer sobre una nueva Sodoma? Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente. Verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar. Algunos fueron escritos para despertar.